Hola, soy Miriam Laguna, soy psicóloga, trabajo por más de 10 años en el tema de niñez, infancia y adolescencia y bueno, también realizo algunas investigaciones, estudios y en cada oportunidad que tengo me gusta establecer diálogo, contacto con ustedes, conocerlos un poco más, así es que hoy día estamos para hablar de castigo físico y humillante. Físico y humillante se da en el contexto en que hay una figura de poder que quiere cambiar una conducta. Por ejemplo, en el caso de la familia podríamos hablar la situación de quien tiene el poder o la autoridad, puede ser el padre, la madre o el tutor, en el caso del colegio puede ser los profesores, en el ámbito laboral puede ser el jefe, el empleador, quien ejecuta una acción que causa dolor, que puede ser un pellizco, una bofetada o quizás un trato humillante, ¿no? Como un trato ofensivo, denigrante, que busca desvalorizar con fin de modificar el comportamiento de ese niño o ese adolescente para cortar ese comportamiento en ese momento. Es diferente a un asunto de violencia o maltrato en el que esa acción que busca controlar al otro es tan clara y evidente que te puede llevar al juicio o a la cárcel y tú lo puedes denunciar por maltrato o por violencia. En el caso del castigo físico y humillante, se da en el contexto muchas veces de la crianza, del trabajo, del colegio. Puede ser que, por ejemplo, un reglazo en la palma de la mano o puede ser un buen jalón de las patillas. Entonces, eso no lleva a una acción punible, pero sí está causando dolor, sí está afectando la integridad del niño, la niña, del adolescente, ¿no? Esa es la diferencia. Y nosotros, al escuchar esto, podemos encontrarnos y decir, efectivamente, yo he vivido eso. Y es así porque en nuestro país, en Latinoamérica, podríamos decir que está normalizada esas acciones. Eh, los estudios nos dicen que el 80%, el 70% de las personas han vivido situaciones de violencia con las personas con las que viven, ¿no? Y en el 40%, 50% de esas personas que han provocado la violencia, el maltrato, han sido los padres, han sido los profesores. Entonces, nadie podría decir aquí yo nunca he visto o yo nunca he pasado esas situaciones porque es muchas veces parte de nuestra cotidianeidad. Pero es bueno aprender la diferencia. El castigo físico y humillante en realidad podríamos decir que paraliza al niño, la niña o el adolescente. Nos paraliza en el sentido que sabemos que se viene en nuestro cerebro en microsegundos descifra que se viene una acción violenta que perjudica nuestra integridad. Entonces el cerebro se paraliza y segrega sustancias que nos llevan a colocarnos en una situación de huida o de estrés, ¿sí? Entonces, cuando estamos paralizados, en realidad esa situación de relax, de tranquilidad, ya no está. Al estar en una situación de tensión, nuestras habilidades cognitivas, nuestra situación emocional se cambia, se transforma en una situación estresante. Entonces, las consecuencias en realidad principales podrían ser que nos coloquen en una situación de estrés, de tensión, en el que nosotros ya no podemos fluir relajadamente en todo nuestro potencial, en todas nuestras habilidades, sino que por el contrario, lo que buscamos es protegernos y huir. Y ahí lo único que nuestro cerebro, nuestro instinto busca es huir, huir y huir. Y dejamos de ser seres pensantes y humanos porque no pensamos en ese momento, no pensamos fluidamente, no se nos ocurren las ideas más maravillosas,
no podemos ser creativos en ese momento porque nuestro instinto solamente nos está diciendo, huye, protégete, corre, como si fuésemos un animalito. Entonces, de ser personas pensantes, seres humanos, pensantes, con lógica, con raciocinio, nos volvemos muy instintivos como animalitos que solamente buscamos huir, expresar nuestra violencia y huir para protegernos. Protegernos a través de la huida o protegernos a través de la violencia. Entonces perdemos todo ese potencial maravilloso que tenemos del ser seres humanos pensantes. Ese es en el momento. Ahora, a largo plazo los estudios revelan, estudios por más de 2 décadas, revelan que el niño, la niña, el adolescente que ha estado expuesto constantemente a esta situación de estrés que te paraliza, que te bloquea, que te hace regresar a una persona muy instintiva, muy básica, a lo largo afecta nuestro desarrollo cognitivo, nuestro desarrollo emocional. Por lo tanto, si afecta nuestro desarrollo cognitivo, después se nos hace mucho más difícil aprender, se nos hace mucho más difícil concentrarnos, se nos hace mucho más difícil autorregularnos también. ¿Por qué? Porque la violencia paraliza, la violencia impide que tú seas una persona plena, una persona creativa, pensante. Entonces, a lo largo, al estar expuesto constantemente a esta situación, pues el ser humano se pone pues como muy básico y el cerebro aprende a funcionar de una manera muy básica, muy instintiva. También nos hace personas bastante inseguras porque constantemente pensamos que si fallamos o erramos o no nos portamos de la manera correcta, vamos a ser merecedores de castigo físico o un trato humillante. Entonces, también nos puede volver personas muy inseguras, que no saben tomar decisiones, que no saben qué hacer, que espera que el otro decida por uno. O también nos puede llevar a ser personas muy violentas, en el que antes que me violenten a mí, yo prefiero violentar al otro. Entonces, estas situaciones al final marcan un patrón en nosotros de cómo vamos a comportarnos a lo largo de la vida. Con eso no queremos decir que los límites no sean beneficiosos o oportunos. Por supuesto, el ser humano necesita límites. Si un bebé cree que puede meter el dedo al enchufe siempre, se va a dañar, se va a lastimar, incluso puede morir. Entonces necesita los límites. De la misma manera, nosotros como seres humanos necesitamos los límites para seguir viviendo, para preservar nuestra vida, nuestra integridad. Los límites son muy importantes. Aprender a comportarse adecuadamente, respetuosamente, hace que la convivencia sea mejor, que seamos personas que llevan un buen ánimo, un buen ambiente a nuestra vida laboral, a nuestro trabajo, a nuestro centro de estudios. Entonces, los límites son importantes porque nos moldean, nos colocan, nos hacen reflexionar acerca de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces, es bueno que los padres quieran educar y enseñar límites a sus hijos, los maestros también enseñen los valores, el buen comportamiento. Es posible aprender a educar sin violencia, es posible cortar el ciclo de la violencia. Para eso tenemos que reflexionar nosotros mismos si queremos que continúe la vida tal como nosotros la hemos vivido, y eso viene por una reflexión bastante personal. Muchos de ustedes van a ser padres, van a ser mamá, si alguno no es ya papá, mamá, y siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos mejor para las personas con las que convivimos. Entonces, sí tenemos que hacer una reflexión personal.
Ahora, más difícil que aprender es reaprender, porque cuando aprendemos podríamos decir que la hojita está en blanco y es tan fácil escribir sobre ella. Cuando hablamos de reaprender tenemos que borrar todo lo que está escrito en esa hojita y volver a escribir. Y eso es mucho más difícil, es más difícil reaprender, pero lo bueno es que somos seres humanos inteligentes, la providencia, la vida nos ha regalado inteligencia, capacidad de reflexionar y podemos comprometernos y reflexionar a romper ese círculo de violencia. Ahora, para eso es importante sí conocer las consecuencias de la violencia. Conocer las consecuencias me hace mirarme a mí y decir, bueno, yo no quiero ser una persona así, primero, yo, no por el otro, sino por mí mismo, yo no quiero ser así. Pero también luego pienso en mis hijos, pienso en los hijos que en su caso van a tener recién, y decir, yo no quiero que ellos sean personas, ellas sean personas inseguras, no quiero que afecten su creatividad, no quiero que sean personas inestables, con cuadros de ansiedad, yo quiero que ellos sean más plenos, más felices. Entonces, yo voy a mirar al otro para que cambie, no, soy yo. Yo, en su caso, poniéndome en su lugar como adolescente y decir, bueno, yo quiero un futuro mejor. Ahora, para eso es importante que busquemos ayuda es fundamental. Ahora, felizmente, mucha de la ayuda la tenemos en el celular, viendo algunas conferencias, conferencias en YouTube, diálogos en YouTube, por ejemplo, por ustedes que son adolescentes acerca de eso, o algunos Instagram Lives donde hablan de la violencia, de la educación. Hay bastante de eso que podemos escuchar y aprender y aprender. Pero es importante que nosotros aprendamos a educar sin violencia. Ahora, para eso tenemos que aprender algunas estrategias. Les cuento, cuando hay una denuncia de castigo físico y humillante, ¿qué hace el SEM, la DEMUNA, la Defensoría? No lleva a los papás a la cárcel, porque ya hemos dicho que no es un hecho punible en el Perú. Pero ¿cuál es la acción que hace estas instancias para ayudar a ese niño que está siendo violentado, dañado, en su intento de que los padres lo eduquen mejor? Entonces, estas instancias lo que hacen es educar a los padres. Les dicen, señor, señora, tiene que venir a este programa donde usted va a aprender acerca de crianza positiva, crianza con ternura, y va a inscribirse en este curso, lo va a llevar, va a aprender y va a aplicar esto en su casa. ¿Por qué? Porque la verdad tenemos que reconocer que como niños, como adolescentes, no siempre somos súper obedientes, bueno, obedientes no sé, pero no siempre colaboramos con el buen desarrollo de la casa. Puede ser que ese día nos despertamos de mal humor, puede ser que ese día teníamos mucha hambre y a veces no queremos colaborar con la buena convivencia. Entonces, nuestras figuras que nos están educando tienen que decirnos y educarnos y llevarnos hacia ser mejores personas. Entonces, es ahí que en lugar del chancletazo utilizan una estrategia que no es violenta, pero que sí educa. Por ejemplo, cuando les decimos, ok, un momento, en lugar de seguir en esta discusión que cada vez se eleva más la voz, y parece una competencia de quién grita más fuerte, ¿qué les parece si hacemos un alto? Nos vamos a lavar la cara y luego volvemos a conversar. Entonces, el niño dice, ok, está bien, el adolescente, ya como es más fuerte, es más corpulento, a veces dice sí, está bien, a veces dice no, depende, pero el padre ya tiene estas estrategias. Pero es importante que el papá, la mamá, el profesor aprenda estas estrategias, porque si no, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Y obviamente, si
Si el niño, si el adolescente se levanta todos los días a la media mañana, todos los días a la media mañana, obviamente la mamá, el papá tienen que ayudarle a que esa persona valore un poco, o valore el tiempo del horario, el tiempo de las tareas, tiene que educar, tiene que educar. Entonces, tiene que aprender estrategias, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo rompemos el ciclo de la violencia? Lo aprendemos involucrándonos, siendo parte de estos procesos formativos en que aprendemos estrategias para una crianza positiva. Y yo les animo a todos ustedes a que puedan involucrarse en estos procesos. Muchos de estos procesos son muy dinámicos, se hacen con muchos juegos, muchas dinámicas y nos hacen reflexionar. Y la verdad que cuando yo he sido parte de esos procesos le he pasado muy bien, me he divertido mucho, he reflexionado y me ha ayudado muchísimo. Y yo les animo a que ustedes antes, si es que todavía no son papás, mucho antes de que sean padres, puedan ser parte de estos procesos, porque les va a ayudar a que cuando lleguen ya a esa etapa, o incluso quizás ustedes tienen hermanitos y muchas veces sus hermanitos o sus hermanitas, ustedes dicen, ya, agarro mi chancleta. ¿Por qué? Porque su papá, su mamá también agarraba la chancleta. Pero cuando tú aprendes estas estrategias, tú también puedes utilizar estas estrategias con las personas a las que tú quieres educar, a las que tú quieres ayudar a que sean mejores personas y más felices. Entonces, ¿se puede romper el ciclo de la violencia? Sí. En resumen, ¿cómo? Reaprendiendo, borrando, por así decirlo, borrando esas estrategias dañinas, llenas de violencia, de maltrato, y reaprendiendo estrategias óptimas que eduquen con amor, que eduquen con ternura. Como habíamos conversado un poquito antes, estamos expuestos ante un mundo lleno de violencia, de maltrato, también a vivir estas situaciones de castigo físico y humillante. ¿Qué podemos hacer? Primero, que tenemos que tener conocimiento que existe una ley, la ley 3043, que protege a los niños, niñas y adolescentes contra el castigo físico y humillante. Eso no solamente lo debemos conocer nosotros, lo debe conocer los papás, lo debe conocer en realidad la sociedad en general. Cuando conoce eso, cuando conocemos esto, nosotros entramos en cuenta de que no es algo normal, no es algo que está bien. Entonces, es importante que la conozcamos. Si bien es cierto, puede ser un poco tedioso leerla, pero por lo menos conocer que existe esta ley y conocer que existe este este sustento legal para proteger a los niños y las niñas de situaciones de castigo físico y humillante. Ahora, ¿por qué es necesario hacer una ley, ¿no? Para que el papá no le grite, no desvalorice, no le jale de la patilla, no le tire un chancletazo. ¿Por qué? Porque estas acciones están normalizadas, es parte del día a día, se toma como algo normal con el fin de corregir al niño, la niña, el adolescente, es normal. Pero ya hemos conversado que en realidad no es normal porque perjudica, porque daña el óptimo desarrollo de la persona y porque nos vuelve una sociedad más violenta inclusive. Entonces, por eso es que el Estado, junto con las organizaciones de sociedad civil, con el fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes, eh, trabajan y finalmente se tiene esta ley para que la sociedad entienda que el castigo físico y humillante no debe ser normalizado, que hay otras maneras mucho más sanas, mucho más humanas de educar a los niños, niñas, adolescentes. Entonces, en primer término, existe una ley que nos recuerda que el castigo físico y humillante no debe ser normalizado en la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, cuando sucede un evento de esta naturaleza, contamos con instancias que existen para proteger a ustedes, para protegerlos de la violencia, del maltrato,
como la DEMUNA, la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente. Ustedes han escuchado la palabra municipal, eso nos recuerda que cada municipalidad debe tener una DEMUNA. En estas DEMUNAs hay psicólogos, hay personal especializado, trabajadores sociales que acogen estas situaciones, ¿no? Si va una tía, un tío, la mamá y el papá, el niño, la niña, ellos son entendidos en el tema, ellos han sido capacitados para aprender a manejar, a resolver, a ayudar a las familias en estas situaciones. Entonces está la DEMUNA. Por otro lado, también están los centros de emergencia mujer, y estos centros de emergencia mujer inclusive tienen la línea 100, a la que en situación de cuarentena, por ejemplo, uno puede llamar y hay personas teleoperadoras que escuchan nuestro caso, nos dan las sugerencias, nos indican dónde podemos acudir y cómo podemos resolver. En este caso no es que a tu papá, a tu mamá, a tu jefe, a tu profesor se lo van a llevar a la cárcel, no va a ser así. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que estas instancias toman conocimiento de estos eventos de castigo físico y humillante, donde hay violencia, maltrato, bueno, estoy mezclando dos cosas, estas instancias van a proteger al niño y a la niña y adolescente. Van a tomar parte a favor del niño, de la niña y adolescente y le van a decir, señor director, directora del colegio, querido profesor, profesora, señor padre de familia, usted tiene que formarse en crianza positiva, en crianza con ternura. Usted, sabemos que usted quiere educar de la mejor manera, no es esta la mejor manera, por favor, tiene que ser parte de un proceso para reaprender, de un proceso formativo. Entonces, luego de eso, estas instancias hacen seguimiento y una vez que se asegura que ya esta situación modificó, pues estas instancias cierran de alguna manera el caso. Ahora, también el Minedu, también el MIM, tienen instancias que están sumamente a la expectativa de poder llevar las estadísticas de los casos, de tener las estadísticas de cuántos casos se abrieron, cuántos casos se hicieron seguimiento, cuántos casos se cerraron, porque es una prioridad que la violencia, el maltrato no sea parte de la crianza en las casas. Quizás estoy siendo repetitiva, pero muchas veces esto se toma como algo normal y muchas veces los papás es lo mejor que saben hacer para educar a sus hijos. Entonces, todos como sociedad tenemos que aprender que hay algo mejor, que es el amor, que es la ternura, que es la protección. Ahora, aquí puedo decir algo de lo que no he hablado, que quiero mencionar. Una de las maneras de educar con ternura, con respeto, es incorporar el diálogo, la palabra a nuestra dinámica. Si algo nos diferencia con los animalitos, por ejemplo, es que los animalitos no tienen el lenguaje como nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos un lenguaje elaborado. Entonces, tenemos que aprender a comunicar, que los padres hagan saber a sus hijos dialogando, dialogando cuál es la situación que tiene que mejorarse. No hay necesidad de llegar al pellizco, de llegar al jalón de pelos, de llevar a jalar la oreja para decirle al niño, al adolescente que tiene que mejorar. Y ahí, bueno, quizás con los niños es a veces más difícil. Cuando ya se es adolescente, muchas veces los adolescentes se dieron cuenta que crecieron, que son más robustos, más grandes que sus papás y que sus papás ya no pueden retenerlos ahí y son más fuertes, más robustos. Entonces, en ese caso, es importante encontrar el momento también para el diálogo, el momento para dialogar y utilizar la palabra. Y ustedes como adolescentes también utilizar las palabras. Muchas veces nuestros papás, voy a imaginar que soy adolescente, nuestros papás vienen, dicen, bueno, sí, yo sé que estuve mal, que hice, y nosotros, no, yo no quiero hablar. Y cuando una de las dos partes no quiere hablar, no se puede hablar. Entonces,
valoremos estos momentos. Ya, yo sé que quizás no se lo merece, ya, probablemente me provocó mucho daño, pero valoremos como seres humanos esa oportunidad de dialogar, de comunicarnos. ¿Por qué? Porque eso nos hace más humanos. Eso nos diferencia justamente de los otros seres vivos que nosotros tenemos, bueno, de los animales, que nosotros tenemos la palabra. Entonces, cuando alguien me invita al diálogo, cuando alguien me invita a la conversación, muchas veces no es fácil, pero vamos a aprender como personas que ustedes van a crecer, van a ser padres, a valorar esos momentos de dialogar, de conversar, de utilizar la palabra, porque es una de las mejores maneras de educar sin violencia. Cuando todo lo que está en nuestra cabecita logramos traducirla a palabras, hay menos violencia, hay menos terror, hay menos ansiedad. Entonces, cuando sucede un evento de estos, volviendo a la pregunta, los papás, las personas que han ejercido el castigo físico humillante, son llevados por estas instancias, la de MUN, el CEN, el Ministerio Público, a aprender nuevas formas de criar y educar a sus hijos. Entonces, niños, niñas, adolescentes no están solos en ese sentido, tienen instancias que les protegen. Ahora, además de las instancias, también es bueno que nosotros tengamos una red de soporte emocional, que puede ser que sabemos que son personas sabias, personas reflexivas, que por ahí tenemos una tía, un tío, quizás inclusive es nuestro maestro, que es mucho más reflexivo, quizás alguien de la iglesia, quizás alguien del mercado que siempre nos atiende, que nos conoce a lo largo de la vida, que hay una situación de respeto. Esas son personas a las que nosotros también podemos acudir y fortalecer nuestra red de soporte, porque cuando estamos aislados, solitos, aislados en nuestro problema, en nuestra dificultad, es más difícil que seamos protegidos. Pero cuando estamos rodeados por una red alrededor de nosotros, una red sana, es mucho más fácil pedir y obtener ayuda. Entonces, no nos quedemos aislados en nuestros problemas, en nuestra dificultad. Busquemos ayuda en esas personas sabias, en esas personas que nosotros sabemos que hay mucho sentido de reflexión, que hay mucho sentido de querer tener una vida más sana, una vida más feliz. Luego de este diálogo, me gustaría plantearles una pregunta. ¿Cómo podemos educar sin utilizar el castigo físico y humillante? ¿Qué otros tipos de crianza tenemos? Cuéntanos tu respuesta en las redes sociales del GYM.